Muchas gracias a la profesora Ibagón también por esta presentación de la Fundación Alexander von Humboldt. Y disfruto los pocos minutos que quedan hasta la próxima ponencia para presentarles nuestro libro del tercer congreso, que fue publicado exactamente el día de ayer. Y también para este congreso, este cuarto congreso, queremos realizar un libro de congreso y los participantes que están ahora acá en presencia tienen el privilegio de llevarse uno o dos ejemplares de este libro, y a nuestros miembros de Alemania vamos a llevar los libros a Alemania y enviarle los libros allá. Eso va a durar hasta diciembre más o menos, pero todos nuestros miembros alemanes también obtienen un ejemplar de nuestro libro. Entonces, llegamos a la próxima ponencia del día de hoy, y esa es la ponencia del profesor Martin Ibler de la Universidad de Konstanz sobre el tema "Protegen los derechos fundamentales frente a la corrupción". El profesor Ibler es profesor, yo creo que desde ese semestre jubilado, de la Universidad de Konstanz, y él era para muchos años, yo creo que más de 20 años, el director del programa de intercambio entre la Universidad de Konstanz y la Universidad Santo Tomás, sede de Bogotá sobre todo, pero también otras sedes. Él es profesor de Derecho Público, Derecho Constitucional. Hizo su doctorado y postdoctorado en la Universidad de Göttingen, también en Alemania, y como ya dije, él mantiene desde décadas relaciones muy fuertes con Colombia, con España también. Un gran placer. Él también es miembro de la asociación, miembro fundador de la asociación, y es un gran placer que el doctor Martin Ibler nos acompañe el día de hoy con su ponencia. Muchas gracias, profesor Stöber. Para mí es un honor hablar con ustedes en esa posibilidad de ese cuarto congreso de nuestra asociación. Y hoy voy a hablar sobre el tema "Protegen los derechos fundamentales frente a la corrupción". La Constitución alemana de 1949 comienza con un catálogo de derechos fundamentales. Los allí enumerados derechos de libertad e igualdad prohíben al Estado todo aquello que vulnere uno de esos derechos fundamentales. Respecto de los particulares, el valor esencial radica en que pueden defenderse de cualquier intervención en sus derechos fundamentales por el Estado, cuando éste no esté excepcionalmente justificado por la Constitución. Además de esta función de defensa vinculada con la prohibición de vulneración, cada derecho fundamental instituye deberes estatales de tutela. Estas exigen que el Estado proteja al titular del derecho fundamental cuando su bien protegido por el derecho fundamental, especialmente la libertad y la propiedad, pueda ser propuesta en peligro de otra manera por una intervención estatal, como por ejemplo por un accidente, una catástrofe natural o el comportamiento de un tercero. Para el tema de mi ponencia, "Protegen los derechos fundamentales frente a la corrupción", ambas dimensiones de los derechos fundamentales pueden ser de relevancia: la función de defensa y el deber del Estado de tutelarlos. La función de defensa quedaría afectada en aquellos casos en que el comportamiento corrupto del titular del cargo público vulnerase la libertad y la propiedad de un titular de un derecho fundamental, lo que sería imputable al Estado. Ello podría ser combatido como una intervención estatal en un derecho fundamental. El deber estatal de tutela
podría ser importante en aquellos casos en que, aunque no concurre ninguna intervención estatal en el derecho fundamental, un comportamiento corrupto de un tercero amenaza la propiedad y la libertad de un titular de un derecho fundamental, de tal manera que el Estado debe asumir la tarea de proteger preventivamente a las potenciales víctimas de la corrupción. El concepto de corrupción no aparece ni en el texto de los derechos fundamentales ni en el resto de la Constitución. En un sentido no estrictamente jurídico se emplea de entre las muchas una definición que agradecemos a la organización no gubernamental Transparency International. La corrupción sería el abuso de poder en provecho o ventaja privada. Sin embargo, es suficiente esa corta definición que suena práctica para una investigación jurídica sobre la protección de los derechos fundamentales frente a la corrupción. Podría ser a estos efectos demasiados indeterminada, amplia o angosta. Para un análisis que busque fundamentos jurídicos con el parámetro de los derechos fundamentales, es suficiente, a pesar de algunas inseguridades conceptuales, una mirada a determinados fenómenos respecto de los cuales la corrupción puede regir como supraconcepto. Pienso aquí especialmente en los supuestos de hecho castigados en el Código Penal: cohecho activo, cohecho pasivo y la obtención de ventajas indebidas. ¿Qué derecho fundamental puede entonces afectar la corrupción? ¿Y qué derechos fundamentales obligan al Estado a proteger contra la corrupción? La Constitución alemana no contiene un expreso derecho fundamental contra la corrupción. Sin embargo, quizás los derechos fundamentales prohíben al Estado producir daños a un titular de un derecho fundamental en la medida en que el Estado favorece a otro antijurídicamente, por ejemplo, en virtud de corrupción. Por ello, posiblemente todo derecho fundamental puede ser interpretado como una prohibición para el Estado de lesionar por corrupción el bien protegido en el derecho fundamental, ya sea la libertad de profesión, la salud, la propiedad, el derecho de reunión u otro bien protegido. Sin embargo, para que la tutela de derecho fundamental no quede sin contornos y arbitraria, y por ello los recursos estatales de tutela jurídica se malgasten, debe determinarse en lo que sigue qué perjuicios puede evitar un derecho fundamental. ¿Qué tutela ofrece en concreto un derecho fundamental en su función de derecho de defensa de los ciudadanos frente al Estado? Se investiga tradicionalmente con una prueba de ese desarrollo en 3 pasos. Esta, en primer lugar, abierto el ámbito de protección del derecho fundamental respecto del titular del derecho fundamental afectado. Existe, en segundo lugar, una intervención estatal en ese ámbito de protección sin que, en tercer lugar, esta intervención pueda justificarse constitucionalmente. Así, para nuestro tema tutela de derechos fundamentales frente a la corrupción, se trata en primer lugar de si los bienes protegidos por los derechos fundamentales, pro toto, por ejemplo, la libertad de profesión o el derecho de propiedad, realmente debe pretender proteger la inexistencia de corrupción como un derecho de defensa del titular del derecho fundamental. La libertad de profesión protege el derecho de elegir, de ejercitar un empleo remunerado. El derecho de propiedad protege la libertad de mantener, utilizar y disponer los propios objetos. Prometen estos derechos fundamentales al mismo tiempo a un profesional o a un propietario cuando es víctima de la corrupción que podrá accionar contra el Estado. El Estado estaría pronto sobrecargado cuando la libertad de profesión de cada uno de los ciudadanos abarcara un derecho de defensa ejecutable frente al Estado consistente
en ejercitar un empleo libre de cualquier corrupción o cuando el derecho de propiedad contuviera el derecho de cualquier persona frente al Estado a utilizar su propiedad sin que le afecte ningún tipo de corrupción. Se debería, pues, quizás permitir al Estado social de derecho que el legislador democráticamente elegido pueda concretar con mayor precisión dónde acaba o por lo menos donde no acaba la función de defensa de la tutela del derecho fundamental en una profesión o en la propiedad. El legislador podría, a través de la legalidad ordinaria, concretar qué corresponde en todo caso al ejercicio de una profesión y qué debe corresponder a la propiedad en el sentido del derecho fundamental. Estos derechos fundamentales formulados tan abstractamente tienen, pues, un ámbito de protección normativizado. Respecto de ellos, se debería, en caso de duda, traer a colación la legalidad ordinaria como complemento para determinar si efectivamente cada titular del derecho fundamental debe tener un propio derecho de defensa frente a la corrupción en el Estado. Para que una norma ordinaria pueda concretar el derecho fundamental a la libre elección de la profesión en este sentido, debe estar relacionada con la profesión. De otra manera, la tutela del derecho fundamental sería arbitraria e imprecisa. Debe negarse tal relación con la profesión a las normas del Código Penal que se dirigen contra la corrupción. El castigo de los delitos de cohecho activo, el cohecho pasivo y la obtención de ventajas no protegen a ningún profesional determinado y tampoco a ningún propietario en particular, sino que tienen por objeto la protección del Estado y de la confianza de los ciudadanos en una actividad estatal libre de corrupción, con independencia de la profesión o de la propiedad de los ciudadanos. Distinta podría ser la cuestión respecto de las normas del derecho de la contratación pública. El derecho de la contratación pública prescribe al Estado un procedimiento administrativo transparente cuando quiere adquirir bienes y construcciones y servicios. La transparencia está aquí al servicio de la lucha contra la corrupción. El derecho de la contratación pública concede al contratista que concurre con el Estado en la celebración del contrato derechos procesales frente al Estado para el respeto de las normas de concesión. Les garantiza tutela jurídica frente a una adjudicación estatal errónea. Por medio de tales reglas, el legislador concreta al mismo tiempo el ejercicio de la profesión de cada uno de los co-solicitantes en la concesión de un contrato público. Se podría considerar ver aquí no solo un derecho de defensa ordinario de cada uno de los competidores contra infracciones procesales en el procedimiento de contratación pública, sino también una concreción sino también una concreción del ámbito de su libertad de la profesión protegida por los derechos fundamentales. Como conclusión parcial, podemos sostener que los ámbitos de protección de los derechos fundamentales protegen frente a la corrupción bajo especiales presupuestos y que pueden activar la función de defensa de los derechos fundamentales. A ello debe agregársele que la corrupción debe poder ser calificada como una intervención en un derecho fundamental. Por intervención en un derecho fundamental entendemos hoy en Alemania cualquier actuación de autoridad que disminuye el ámbito de protección de un derecho fundamental. Por ejemplo, si el Estado beneficia a una persona, esto puede ser respecto de sus competidores una intervención en uno de sus derechos fundamentales. El competidor
puede defenderse de él, salvo que la intervención esté justificada constitucionalmente. Según lo anterior, deriva del derecho fundamental a la libertad de profesión que el Estado no puede celebrar un contrato con un empresario cuando otro empresario ofrezca la prestación querida por el Estado mejor y por menos precio. Se vulnera el ejercicio de la libertad de profesión de los competentes cuando el Estado favorece por corrupción al empresario más caro. El competidor puede defenderse de esta intervención en su derecho fundamental. A grandes rasgos, debe mantenerse que el desfavorecido por una preferencia antijurídica de otra persona por el Estado puede defenderse invocando el derecho fundamental afectado. Condición previa para ello es, sin embargo, que la agresión ilegal sea verdaderamente imputable al Estado. ¿Puede realmente imputarse al Estado el cohecho de un empleado público y los daños que de allí resultan para terceros? El cohecho se produce normalmente por medio de una colaboración secreta entre los autores, de modo que las autoridades estatales no tienen por qué conocerlo. Además, el propio Estado es víctima del cohecho, pues a fin de cuentas pierde dinero de los impuestos. Sin embargo, el Estado solo puede actuar a través de sus órganos y en ellos deciden personas. La actuación de sus órganos, concretamente toda decisión de las personas que se encuentran en ellos, el titular del cargo público o el servidor del Estado, rige como actuación del Estado. Si fuera de otro modo, el Estado no podría funcionar. Por tanto, según lo anterior, podemos sostener que el Estado debe responder por el comportamiento corrupto de sus funcionarios. Sin embargo, también se da el caso de que, debido a la naturaleza secreta de la mayoría de los casos de corrupción, la vulneración de los derechos fundamentales no se reconoce con la suficiente antelación para evitarla antes de que se produzca el daño. Esta constatación real lleva a la conclusión profesional de que la función defensiva de los derechos fundamentales puede, en teoría, proteger contra la corrupción, pero en la práctica, la defensa oportuna suele fracasar porque esta intervención estatal en los derechos fundamentales se reconoce demasiado tarde. Las esposadas debilidades de la función de defensa de los derechos fundamentales en casos de corrupción conducen la mirada hacia la dimensión creadora de deberes de tutela de los derechos fundamentales descrita al comienzo. En Alemania, la doctrina y el Tribunal Constitucional Federal han desarrollado el significado de los derechos fundamentales. No solo puede cada legitimado defenderse de una intervención estatal antijurídica en cada uno de sus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son también valiosos independientemente de las intervenciones estatales. Todos ellos conjuntamente constituyen un sistema de valores superiores que justifica y conduce nuestro Estado de Derecho. Ellos son el núcleo del orden democrático liberal. Independientemente del valor de los derechos fundamentales para el titular individual de los mismos, este sistema de valores indica el camino para todo el Estado. La legislación, la administración y la jurisdicción reciben directrices y impulsos de él. De los impulsos del sistema de valores de los derechos fundamentales, nos interesan aquí los deberes estatales de tutela. Obligan al Estado, más allá de la prohibición de intervenciones injustificadas, a tomar medidas para que el sistema de valores establecido por los derechos fundamentales no se vea dañado por cualquier medio, por ejemplo, por un aumento de la corrupción. ¿Qué órgano en el Estado debe cumplir con ese deber de tutela
no es complicado de responder. Según el artículo 1, apartado 3 de la Constitución, los derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. Por tanto, por los deberes de tutela derivados de los derechos fundamentales, pueden estar vinculados en general tanto el Parlamento, el gobierno y las autoridades administrativas como los tribunales. Según el estado actual de la discusión, deberes de tutela se dirigen en primer lugar al legislador, porque del principio democrático y del Estado de Derecho se desprende que las decisiones esenciales del Estado están reservadas al Parlamento democráticamente elegido. Pero también el Ejecutivo, por ejemplo, a través de reglamentos y actos individuales y la jurisprudencia, contribuyen al cumplimiento de los deberes de tutela derivados de los derechos fundamentales. Su contribución es especialmente clara cuando se reconoce la llamada eficacia irradiadora de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, como una expresión de los deberes de protección de los derechos fundamentales. Según esta eficacia irradiadora, todo el derecho debe ser interpretado a la luz de los derechos fundamentales. Toda posibilidad interpretativa contraria a estos queda excluida. Más complicado es determinar en qué condiciones debe cumplirse un deber de tutela del legislador y a través de qué contenidos legislativos puede cumplirlo el Parlamento, pues el texto de la Constitución guarda silencio sobre ambas cuestiones. El motivo de la existencia de un deber estatal de protección derivado de un derecho fundamental es una necesidad de proteger un bien protegido por un derecho fundamental, por ejemplo, la libertad o la propiedad. Sin embargo, cuando concurre una protección insuficiente y, por tanto, una necesidad de protección, si, por ejemplo, el número de casos de corrupción y los daños resultantes aumentan rápidamente, la petición política de leyes más estrictas se hace rápidamente más fuerte. Pero ¿significa esto que el legislador debe endurecer las leyes penales para la lucha contra la corrupción y las leyes para la prevención de la corrupción, para proveer una protección de los derechos fundamentales suficiente? En el Estado democrático de derecho es el Parlamento el que, en general, decide sobre la necesidad de promulgar leyes dentro de los límites que la Constitución le impone. Si los límites no están definidos con precisión por la Constitución, esta deja la delimitación al Parlamento elegido democráticamente. La necesidad de nuevas leyes determina, en general, el Parlamento según su propio criterio. Tiene la prerrogativa de evaluar. Lo mismo ocurre con la decisión de qué disposiciones materiales, endurecimiento del Código Penal, endurecimiento de las disposiciones de transparencia en la ley de contratación pública, otras. El legislador pretende cumplir con el deber de tutela de los derechos fundamentales. Sin embargo, la libertad de decisión y configuración del legislador no puede ser totalmente libre. De lo contrario, la vinculación directa del legislador a los derechos fundamentales que ordena el artículo 1, apartado 3 de la Constitución alemana, quedaría vacía respecto del contenido del deber de tutela derivado de los derechos fundamentales. En la medida en que el texto constitucional no establece claramente los límites al legislador, lo intenta la doctrina y la jurisprudencia. Es reconocido que el Estado no puede permanecer inactivo ante la puesta en peligro de un bien jurídico protegido por un derecho fundamental y tampoco puede ofrecer una protección insuficiente. Medida insuficiente debe estarle prohibida.
De esta manera, ha sido descubierta en el derecho constitucional una nueva figura jurídica, la prohibición de adoptar una medida insuficiente. El nombre prohibición de adoptar una medida insuficiente es la contrapartida de la prohibición del exceso. Mientras la prohibición de exceso prohíbe al Estado la afectación demasiado severa de los derechos, la prohibición de adoptar una medida insuficiente le prohíbe hacer demasiado poco por la protección de los derechos fundamentales. El Estado podría contravenir la prohibición de adoptar una medida insuficiente y así incumplir el deber de tutela derivado de los derechos fundamentales cuando lucha demasiado poco contra la corrupción. Sin embargo, la propia Constitución le determina si es exigible una tutela frente a la corrupción derivada de un derecho fundamental, ni tampoco qué es demasiado poca lucha contra la corrupción. Lo único cierto es si los derechos fundamentales han sido puestos en peligro, sería demasiado poco que el Estado no actuara en absoluto. Por el contrario, el Estado debe promulgar leyes para evitar ese peligro y debe asegurarse de que estas leyes se apliquen efectivamente. Medido en este parámetro, no puede reprochársele al Estado alemán inactividad en la lucha contra la corrupción. Es un hecho que la corrupción en Alemania pone en peligro bienes constitucionalmente protegidos por derechos fundamentales como la libertad y la propiedad. Por lo tanto, se puede afirmar que existe un deber de tutela contra la corrupción, también derivado de los derechos fundamentales. Pero el Estado no ha permanecido inactivo. Ha promulgado numerosas normas penales para la protección frente a la corrupción y mantiene procedimientos e instituciones, la policía, la fiscalía, tribunales, para aplicar efectivamente estos tipos penales. Además de ello, el legislador ha instituido un derecho de la contratación pública que en otras cuestiones debe evitar la corrupción en la adjudicación de contratos a través de la transparencia. Llego al final. En el Estado de Derecho, la lucha y la prevención de la corrupción es una tarea del Estado. Sin tutela frente a la corrupción, un Estado no podría funcionar. Una tarea del Estado debe ser cumplida por el Estado con independencia de sí y en qué medida garantiza los derechos fundamentales. Correspondientemente, en Alemania, el principio de Estado de Derecho obliga a la prevención y lucha contra la corrupción. Hasta hoy parece que el Estado alemán ha cumplido suficientemente esa tarea estatal. ¿Cuál es entonces el valor añadido de la tutela adicional de los derechos fundamentales frente a la corrupción, especialmente cuando es tan complicada y, sin embargo, sigue siendo bastante débil, como ha demostrado mi presentación? El valor añadido de una tutela de los derechos fundamentales frente a la corrupción es que la tutela frente a la corrupción puede reforzarse cuando esta tarea estatal puede cumplirse con ayuda de los derechos fundamentales. El cumplimiento de un deber estatal corresponde generalmente a la iniciativa de los órganos del Estado. A través de los derechos fundamentales, también sus titulares pueden activar a las autoridades tribunales y al Tribunal Constitucional Federal. Como derechos de defensa frente a la corrupción, los derechos fundamentales pueden ser de ayuda cuando están involucrados en la corrupción servidores públicos actuantes y perjudican el bien protegido de un derecho fundamental, por ejemplo, la libertad de profesión, la propiedad, la salud o la libertad artística.
La dimensión de los deberes de tutela de los derechos fundamentales, particularmente el deber a interpretar las leyes de manera conforme con los derechos fundamentales, aligera la protección frente a la corrupción también en el derecho privado. Además de ello, la dimensión del deber de tutela permite al legislador ofrecer una protección preventiva contra la corrupción antes de que se produzcan afectaciones concretas, estatales o privadas, de los bienes protegidos por los derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Ibla por esta ponencia sobre este tema muy interesante y muy actual de la corrupción. Y hay preguntas de parte de los participantes al profesor Ibla. Por favor, profesor Ibagón. Profesor Ibla, existen esfuerzos en la doctrina de establecer los criterios para determinar la proporcionalidad, la Verhältnismäßigkeitsprinzip. En cuanto a la prohibición de adoptar una medida insuficiente sería la Untermaßverbot. Y mi pregunta es si también existen subprincipios como el principio de proporcionalidad, la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto y los distintos criterios en los cuales se ha esforzado la doctrina para que la aplicación de este principio sea objetivo. También existen esfuerzos en la doctrina para precisar esta Untermaßverbot, de tal manera que existan reglas objetivas de aplicación. Muchas gracias, profesora Ibagón, por esa pregunta interesante y importante. Como ya he mencionado, ese nuevo principio que exige del Estado de no hacer demasiado poco para proteger los derechos fundamentales es una figura establecido en la ciencia, pero también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, que es relativamente nuevo. Relativamente nuevo significa en ese temas entre 20 y 30 años. Y en la jurisprudencia, en un tema dogmática muy, muy difícil, 30 años parece poco. Y la consecuencia es que la estructura de ese nuevo principio hasta hoy no tiene la claridad de otros principios, por ejemplo, el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad tiene una edad de 150 años y está establecido durante décadas por la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso administrativos y constitucionales. Eso no es el caso con ese nuevo principio, la prohibición de actuar demasiado poco. Entonces, existen menos casos reales en que los tribunales de lo contencioso administrativo y constitucionales pueden decir algo sobre ese instrumento. Y entonces es en ese momento solo una tarea de la ciencia. Y la ciencia lo hace como siempre con nuevos principios, hecho un vistazo a los otros principios y la evaluación de los otros principios como el derecho de proporcionalidad.
preguntando si existen posibilidades de reconocer estructuras parecidas. En el caso de esa provisión de actuar demasiado poco, también es importante el hecho de que el legislador democráticamente elegido está vinculado a ese principio según esa nueva doctrina y como ya he mencionado, ese legislador tiene un margen de actuación y disminuir ese margen de actuación por interpretación de la Constitución necesita tiempo y funciona poco a poco. Bien, dicho eso, el resultado y la respuesta a su pregunta es que hasta hoy sabemos que existe ese principio y que en algunos casos se puede usarlo para dar límites al legislador y a otras autoridades, pero esos límites no son tan claros hoy y necesitan mucho más trabajo y investigaciones. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a la profesora Ibagón y al profesor Ibla. ¿Hay más preguntas de los participantes? Entonces, quizás una pregunta mía. Inspirado por su ponencia, yo pensé un poco cómo es la situación legal en Alemania en cuanto a la corrupción de congresistas. Yo pienso que las reglas del Código Penal en cuanto a la corrupción de los funcionarios públicos me parecen suficientes porque son estrictos, pero quizás no tenemos suficientes reglas en cuanto a la corrupción de congresistas. Había durante la pandemia este ejemplo de los así llamados Maskendeals, es decir, negocios sobre mascarillas, y algunos congresistas sirvieron más o menos como mediadores. Ellos pusieron en contacto algunos fabricantes de mascarillas con las entidades públicas y las entidades públicas compraron las mascarillas al principio de la pandemia porque había una escasez de mascarillas por precios exagerados y los congresistas obtuvieron un porcentaje de esta remuneración exagerada. Y entonces, pues hay ciertas reglas sobre la corrupción de congresistas, pero los tribunales penales decidieron, yo creo también el Tribunal Supremo ya decidió que estos tipos penales contra la corrupción de congresistas no se cumplieron en estos casos, faltaban los requisitos. Aunque pues en la población había la opinión que era algo, digamos, sucio, que era algo que debería castigarse, pero no habían suficientes reglas en el Código Penal. Y mi idea era, no se puede desprender quizás del artículo 38 de la Constitución alemana, que garantiza la libre votación, que garantiza la independencia de los congresistas, algo como un derecho fundamental de los ciudadanos que tienen derecho de voto, de que el Estado haga más contra la corrupción de congresistas, porque me parece que acá en Colombia, no conozco tan bien la situación legal acá, pero me parece que las reglas contra la corrupción también de congresistas son un poco más fuertes que en Alemania. Pues eso es una idea mía y me interesa mucho qué piensa usted de eso. Muchas gracias. Su pregunta se refiere a un ejemplo muy interesante y actual y un ejemplo que está en el núcleo de mi
de mi ponencia también. El Estado no ha hecho suficiente, dicen muchas personas, contra esos delitos, porque el legislador no ha producido normas con estrictas o reglas más estrictas contra, por ejemplo, los parlamentarios. El legislador tiene un margen de decisión y en ese caso existen reglas en el Código Penal, pero no sirven en esos casos concretos. La consecuencia puede ser que el legislador que acepta la insuficiencia de esas normas del Código Penal produce nuevas normas de derecho penal. Eso es posible, pero por otro lado también es posible no actuar porque falta la mayoría de los parlamentarios en el Parlamento. Si no existe una regla de la Constitución, por ejemplo, por derechos fundamentales, por ejemplo, por el artículo 38, no es posible decir que el Estado ha lesionado sus tareas. En ese caso, no, en mi opinión, ni los derechos fundamentales, ni el principio de derecho, del Estado de Derecho, ni el artículo 38 mencionado por usted, tiene el contenido de dar un límite al legislador de manera que él tiene que actuar en una cierta consecuencia. Eso tampoco es posible encontrar con ese principio prohibición de actuar demasiado poco. Ni derechos fundamentales de personas que también quieren vender máscaras, por ejemplo, y no reciben dinero porque todas las máscaras han vendido de esos parlamentarios posiblemente corruptos al Estado. Ellos no pueden decir la falta de reglas en el derecho código penal, en el derecho penal es una lesión, una intervención injustificada de un derecho fundamental. La pregunta sobre el artículo 38 tampoco, porque si es un derecho casi como un derecho fundamental, no tiene como contenido precisas reglas contra la corrupción. Entonces, a mí me parece es solamente el margen del legislador y por eso una pregunta política, una cuestión política de actuar, pero no una cuestión que podemos resolver jurídicamente por los derechos fundamentales del Estado de Derecho o del artículo 38. Muchísimas gracias al profesor Ibler por esta muy amplia respuesta. ¿Hay más preguntas de los participantes? Por favor. Profesor, un gusto, Mauricio Villalobos. Profesor, esta idea de tutelar los derechos fundamentales desde el punto de vista de tomarlo en contra de la corrupción, en Colombia tenemos unas vías de hecho para ello, entonces llegar a la acción de tutela siempre es como que lo último, o cuando no tenemos más medidas en contra de esta para proteger nuestros derechos fundamentales, pero
en Alemania, digamos que la justicia, el sistema judicial no está tan saturado como está en Colombia. Entonces quizás vemos la efectividad de estas normas penales, las vemos muy tardía por los saturados que está nuestro sistema. Pero el sistema alemán no está saturado en materia de justicia. Acá tenemos las reglas, quizás allá no. Pero ¿cómo materializamos esta idea de tutela en países como Alemania y como Colombia, cuando no es el sistema el problema, sino que tenemos un legislativo que hace las leyes y como un legislativo hace leyes anticorrupción? Entonces, cuando se beneficia en muchos casos de la corrupción, hasta en Colombia tuvimos una consulta anticorrupción que se cayó. Entonces nos llegamos a preguntar, esta idea es muy buena, pero ¿cómo se materializa la tutela para proteger los derechos fundamentales en materia de corrupción? Aquí no puedo entender todo por internet y ok, ¿cómo se materializa esta idea de tutela en ambos países? Bueno, digamos que en Alemania, sí, que no está saturado. Sí. La idea es que necesitamos, por ejemplo, casos que van a la Corte Constitucional Alemana, para que el Corte Constitucional Alemana pueda construir reglas más finas. Y esas reglas, y sí, en algunos casos ha construido la Corte Constitucional. Por ejemplo, si el Estado no ha hecho nada frente de un peligro, sí el Estado, la Corte Constitucional ha establecido deberes de actuar, pero son muy pocas. Por ejemplo, en casos de catástrofes naturales, el Estado tiene que cambiar sus reglas. Por ejemplo, en los años 60 teníamos una inundación, Überschwemmung, muy grande en la ciudad de Hamburgo, con muchísimos muertos, y entonces la opinión era que las leyes de proteger frente a esos catástrofes son demasiado pocos. Y el Estado Federado de Hamburgo entonces ha cambiado sus reglas de protección con la construcción de diques contra el mar para evitar esas inundaciones. Y el cambio de ley fue entonces que dijo el Estado Federado Hamburgo en su ley de protección de diques que las lotes de los diques, el terreno, no puede ser propiedad de un particular, sino solamente puede ser propiedad del Estado mismo, para que el Estado mismo pueda proteger mejor la gente frente a esas catástrofes naturales del Mar del Norte. Y algunos antiguas personas que eran propietarios de terrenos, lotes de diques, hicieron un recurso de amparo frente a la Corte Constitucional, diciendo que esas reglas nuevas que parecen una expropiación de sus terrenos eran en contra del derecho fundamental de la propiedad. Y la Corte Constitucional alemana respondió
con algunos argumentos. Al final dice que no, el Estado tiene el deber actuar y proteger a la gente, y en ese caso los derechos fundamentales de propiedad no pueden impedir esa expropiación. Entre las líneas de esa sentencia se puede leer que existan posiblemente otros casos en que el Estado no puede cambiar sus leyes como en una expropiación, y en esas reglas se puede construir límites que puede hacer el Estado, el Parlamento con sus leyes, que no puede hacerlo, y hay un límite de hacer demasiado, y también hay un límite de hacer demasiado poco. Eso puede ser un caso en la práctica en que ese nuevo principio tiene un fundamento para construir nuevas reglas, para estructurar mejor ese principio prohibición de actuar demasiado poco. Muchísimas gracias también por esta respuesta al profesor Ibler y otra vez por su ponencia. Y ahora hacemos una pausa de casi 30 minutos y después continuamos primero con un saludo de un representante de la Embajada Alemana en Bogotá, Andrés Villegas, a las 10:30 hora colombiana, que son las 5:30 de la tarde hora alemana. Vamos a continuar. Muchas gracias al profesor Ibler y hasta muy pronto.